Allá van. Bienvenidos a este hermoso canal, tercera entrega del libro 4000 años de controles de precios, cómo no combatir la inflación. Capítulo tercero, desde el medioevo hasta los inicios de la era moderna. En la Edad Media, la doctrina del precio justo hizo de la regulación de precios un imperativo religioso. Este concepto, combinado con la objeción teológica al interés llamado usura, llevó a una mayor regulación económica y fue indudablemente un obstáculo para un mayor nivel de vida. Samuel Brittan y Peter Lilly, en su reciente libro The Delusion of Income Policy, nos dicen que Carlomagno publicó tablas de precios en tiempos de fracasos de cosecha. Así es que una ordenanza en el 806 establecía que cualquiera que al momento de la cosecha de granos o de la vendimia almacene grano o vino, no por necesidad sino por codicia, por ejemplo, comprar un modius por 2 denarios y retenerlo hasta que pueda venderlo a 4 o 6 o aún más, consideramos que está haciendo una ganancia deshonesta. No se les ocurrió a los asesores de Carlomagno, como tampoco a políticos contemporáneos, que los especuladores con esa conducta ayudan a reducir las fluctuaciones de precios. El profesor Pounce, quien cita esta ordenanza, conjetura que Carlomagno no logró mayor éxito que el que Diocleciano había tenido 5 siglos antes. Controles en Inglaterra. En Inglaterra, durante la Edad Media, no solo los gobiernos nacionales, sino también los gremios de fabricantes y las municipalidades se ocupaban de fijar precios como actividad normal. En el siglo XIII, los funcionarios ingleses se sentían obligados a reglamentar toda clase de transacción económica en la cual el interés individual pareciera llevar a injusticias. En el año 1199, el gobierno en Londres intentó controlar el precio mayorista y minorista de vino. Fue muy difícil hacer cumplir la ley y finalmente fracasó. En 1330 la pasión por fijar precios surgió de nuevo y se adoptó una ley nueva requiriendo que los mercaderes vendieran a precio razonable, siendo esta cifra los costos de importación más otros gastos. En pocos años, debido a las cambiantes condiciones económicas, el precio del vino creció muy por encima del precio de 1330 y el gobierno tuvo que aceptar nuevamente la derrota. Los numerosos esfuerzos para regular los precios de trigo y pan en Inglaterra tuvieron similar conclusión. El primer intento fue realizado aparentemente en 1202. La ley precursora en este caso fue la número 51 de Enrique III, que fijó precios precisos para distintos pesos de pan. El historiador económico Simon Littman destaca que la ley fue aplicada localmente en diversas ocasiones, pero gradualmente cayó en desuso. Anthony Fisher, en su incisivo libro Must History Repeat Itself, ¿debe la historia repetirse a sí misma?, discute los acontecimientos en Inglaterra siguiendo la terrible tragedia de la llamada Peste Negra. En 1348, cuando murió cerca de la mitad de la población. Obviamente, como resultado de esta catástrofe humana, hubo escasez de fuerza laboral igualmente, obvio, hubo un tremendo incremento de los salarios. Como era usual, el gobierno en esta época, controlado por los grandes terratenientes, trató de hacer frente a esta crisis económica aprobando más leyes. En los 30 años siguientes, el estatuto llamado La Malicia de los Trabajadores, que fuera el primero luego de la Peste Negra, se trataron en las cortes casi 9.000 casos de fijación de salarios y en casi todos los juicios la sentencia favoreció a los empleadores. Como resultado de estas leyes antiobreras, muchos trabajadores, naturalmente, se resistían a vender su trabajo a lo que consideraban términos injustos y otros, en cambio, iban de pueblo en pueblo tratando de obtener los mejores salarios posibles. La consecuencia fue el dislocamiento económico y siendo que los trabajadores estaban cada vez más enojados, en 1381 tuvo lugar la rebelión de Wat Tyler. También se hicieron esfuerzos para prohibir las ganancias en dar y tomar dinero prestado. Ya en el siglo VIII para los cristianos estaba prohibido prestar dinero a interés,
pero como la norma religiosa no impedía a la gente que lo quisiera pedir, y como no se aplicaba a otros grupos religiosos, fue natural que algunos judíos se convirtieran en banqueros y prestamistas. En 1364, Eduardo III hizo que la ciudad de Londres aprobara una ordenanza contra la usura. Le sigue una ley del Parlamento en 1390, pero pronto se encontraron brechas en la ley, como siempre ocurre, e hizo falta aprobar una ley más estricta en 1487. Esto también fue inútil. Fue derogada 9 años más tarde. Durante los siglos XIV y XV, dice el historiador W. J. Ashley, el Parlamento y el Ejecutivo dejaron el asunto de regulación de precios, lugar de ventas y otros, casi enteramente en manos de las autoridades locales. Las autoridades municipales fueron frecuentemente más allá de las vituallas y regularon los precios de otros artículos de primera necesidad para las clases pobres, como la madera, carbón, cebo y velas. Durante el reinado de la familia Tudor, después de 1485, el Parlamento, bajo la discreción del monarca por supuesto, no se conformó con sancionar leyes contra la práctica de aumentar precios. Se preocupó también de fijar directamente un precio justo, no solo para las vituallas, sino también para otras mercancías. De todas formas, la mayoría de estas regulaciones recibieron poco apoyo público, principalmente por su falta de efecto. La era Tudor fue la era de la gran inflación Tudor. Una inflación que fue ciertamente precipitada por la degradación de la moneda bajo el reinado de Enrique VIII. Su forma extravagante de vivir significaba que el dinero en forma de metales preciosos debía salir de algún lado, vino de los bordes y de la pureza de sus monedas. Un economista del siglo XVI escribe sobre los controles. Un economista de esa época, John Hales, escribió una disquisición sobre los problemas de la inflación en el periodo Tudor, que, excepto por su vocabulario, podría haber sido escrita ayer, aunque probablemente fue escrita en 1549 y publicada por primera vez en 1581. Ilustra tan bien los eternos principios que varios párrafos son citados aquí. Dos pasajes especialmente pertinentes son presentados en bastardilla por los autores. Muchas cosas podría decir al respecto, enunciando argumentos ajenos para probar que es correcto, necesario y loable disminuir los precios de los artículos alimenticios y de otros bienes. Mas observo que vuestra benevolencia ya ha ganado vuestro favor. Puesto que podría ser más honroso, liberal y grandioso que poder adquirir alimentos y otros bienes a precios bajos. Mas existe aún otra razón que de algún modo posibilitaría una caída en los precios de los productos alimenticios, y es que ni el alcalde de Londres ni ningún otro funcionario tiene el derecho de establecer el precio de un producto alimenticio, por cuanto, mientras aparenta servir el bienestar de la sociedad, abusan de la autoridad que les fuera concedida. Puesto que si un individuo trajera por mar un cargamento de cereales a Londres, el alcalde, quien tiene su propia provisión de granos, lo forzaría a vender a precios tan bajos que el comerciante no desearía regresar a la ciudad. Entonces, una vez que hubo echado a todos los comerciantes que llegaban con sus provisiones de cereales, el alcalde podrá vender su cereal a precios más altos. De igual modo, el alcalde ingresará al mercado y forzará aquí o allá a una mujer pobre, tal vez a la esposa de un criado, a entregar su cerdo para que el criado mismo pueda adquirirlo por la mitad de su valor en el mercado. U obligará a un criado a vender 1 o 2 canastas de huevos por el doble del valor normal de venta en el mercado. ¿Contribuyen estas medidas de alguna manera a los precios generales de los productos alimenticios? En absoluto, pero sí los perjudica, ya que quien hoy haya perdido dinero en el mercado, otro día necesitará vender sus productos a precios más altos para poder abonar el alquiler. Igualmente, los carniceros londinenses, quienes no desean el establecimiento de muchos carniceros en la ciudad, alegarán, al descubrir que algún comerciante desea establecerse en el mercado de Londres y encubiertos en su calidad de tales, que la carne está en mal estado,
o que de alguna manera la carne está afectada por algún defecto que forzará a su propietario a venderla a mitad de precio. Repetirán este procedimiento 2 o 3 veces hasta lograr arruinar al comerciante por completo y echarlo del mercado. También podrán obligarlo a vender su mercadería a un precio absolutamente irracional, en comparación con otros carniceros londinenses, y de ese modo, fingiendo servir al bienestar de la sociedad, ejercitan una tiranía y crueldad tal que decepcionaría a cualquier hombre que fuera testigo de ella. Por consiguiente, me sorprende que las autoridades mencionadas no sean removidas de los cargos mencionados, ya que la experiencia de años nos muestra que el mencionado establecimiento de precios de los productos alimenticios no contribuye en absoluto para disminuir el costo de los mismos. Pero me sorprende aún más ver que aquellos hombres que, habiendo observado el resultado tanto del establecimiento de precios como de la mayoría de las proclamas y leyes implementadas, aún crean que el establecimiento de precios sea la solución para la situación de escasez actual de productos alimenticios. Sin lugar a dudas, no será el establecimiento de precios bajos obligatorios la medida que cambie la situación, pero alguna medida deberá adoptarse para terminar con los precios altos. No me opondré a la opinión del público que considera que los precios bajos debían haberse fijado según el valor de los productos a una fecha determinada, puesto que la incertidumbre hubiera forzado una caída leve de los precios y muchos individuos no podrían haber locado sus propiedades a precios tan altos. Asimismo, el anuncio de determinar una fecha para establecer los precios de los productos hubiera sosegado al pueblo. Pero ahora, frente a la inminente implementación de la medida, el público observará si la misma es eficaz o perjudicial, puesto que si no se observa la medida, hecho poco probable, entonces no podrá ser eficaz, además de provocar la desobediencia del pueblo. Por el contrario, si la medida se respetara, de manera que ningún producto se vendiera por sobre el precio establecido, habrá entonces la cuarta parte de la mitad de la cantidad normal de productos alimenticios en el mercado. Ello ocasionaría peleas y pesares en la lucha para adquirir estos productos alimenticios. ¿Y qué será de aquellos cuyo dinero no es suficiente para comprar producto alguno? Con seguridad robarán antes de morir de hambre, aun cuando se haya calificado a tal acto como alta traición cientos de veces. Y si fuera aún peor, Dios no lo permita. Pero alguien disipará estas dudas diciendo que la medida prevé el nombramiento de un juez de paz y de otros funcionarios, quienes velarán para que haya suficiente provisión de productos alimenticios de las granjas cercanas. Aún así, creo que el alcalde de Londres, así como también sus funcionarios, no hubieran adoptado medidas para proveer al mercado con productos alimenticios. No hubieran logrado el suministro suficiente para 2 meses para la ciudad de Londres, antes de que se produjera una escasez 7 veces mayor a la actual. Entonces, ¿cómo pueden ellos, que alquilan sus tierras a 10 o 12 chelines, 30 peniques por acre, vender la libra de manteca a tan bajo precio como aquellos quienes viven a 7 u 8 ventenas de millas de la ciudad de Londres y no pagan siquiera un cuarto de ese alquiler tan elevado? Y aquella tierra en la que se produce queso de mejor calidad o manteca más sabrosa o de mejor color es siempre más cara. Y ciertos quesos cuestan el doble que otros. Y si la medida continuara vigente, no habrá en el mercado más carne de carnero, manteca o queso por 15 días o un mes antes de las celebraciones de Michaelmas o Hallowmas, ya que los vendedores retendrán sus productos para obtener precios más altos. Antes de la medida, los ricos siempre tenían sus estómagos llenos, cualquiera fuera el precio de los alimentos, y los pobres a menudo padecían hambre. La medida no puede servir a ricos y pobres a la vez, mas, como yo he dicho, para resolver el problema de la escasez, primero deben resolverse sus causas. Luego, sin lugar a dudas, y según lo indica el más auténtico y cierto principio de la física, cessant causa de sed effectus.
Controles en Bélgica. En el siglo XVI, los controles económicos errados fueron decisivos en la determinación del destino de la ciudad más importante de lo que hoy es Bélgica. Desde 1584 hasta 1585, Amberes fue sitiada por fuerzas españolas al mando del duque de Parma, quien intentaba mantener el dominio del Imperio de Habsburgo en los Países Bajos. Naturalmente, durante el sitio, los alimentos se convirtieron en un producto escaso y los precios subieron en consonancia. Los padres de la ciudad de Amberes reaccionaron como muchos otros en su posición lo han hecho antes y después. Aprobaron una ley fijando un precio máximo para cada ítem de alimentación y se dispusieron severas penas para quien quiera que intentara cobrar los precios de mercado. Las consecuencias de esta política fueron dobles. Según el historiador John Fiske, pasó mucho tiempo hasta que el duque de Parma, que estaba sitiando la ciudad, tuviera éxito en bloquear el Scheldt. El Scheldt, para prevenir la llegada de barcos que subían con alimentos. Maíz y conservas de carne podrían haber sido introducidos en la asediada ciudad en miles de toneladas, pero ningún mercader hubiera corrido el riesgo que sus barcos fueran hundidos para encontrar un mercado que no era mejor que muchos otros a los que se podía llegar sin ningún tipo de riesgo. Si las provisiones hubieran obtenido un precio alto en Amberes, habrían ido hasta allí. En realidad, la ciudad, por su propia estupidez, se bloqueó a sí misma mucho más efectivamente de lo que pudo haber hecho el duque de Parma. En segundo lugar, concluye Fiske, los bajos precios impuestos impedían cualquier tipo de autolimitación por parte de los ciudadanos. Nadie sentía que era necesario economizar. Así, la ciudad vivió en pleno optimismo hasta que las provisiones se agotaron repentinamente. En 1585 la ciudad de Amberes se rindió y fue ocupada por las fuerzas españolas. Un desastre similar, pero agravado aún más por los errores gubernamentales, ocurrió en la provincia de Bengal, en la India, en el siglo XVIII. La cosecha de arroz de 1770 fracasó completamente y causó la muerte de un tercio de la población. Un cierto número de estudiosos atribuyó el desastre principalmente a la rigidez de la política del gobierno, que estaba dispuesto a mantener bajo el precio de los granos, en lugar de dejar que alcanzaran su nivel natural. Por supuesto, un aumento de los precios hubiera sido un sistema de racionamiento natural, permitiendo que los alimentos disponibles duraran hasta la próxima cosecha. Sin este sistema de racionamiento, la provisión de reservas se consumió rápidamente y como consecuencia de ello murieron millones de hambres. Sin embargo, por lo menos una vez en la historia humana, el gobierno aprendió de la experiencia. 96 años después, la provincia de Bengal estuvo nuevamente al borde de la hambruna. En esta oportunidad, el procedimiento fue completamente diferente, como relata William Hunter. Lejos de intentar controlar la especulación, como en 1770, el gobierno hizo todo lo que pudo para estimularla. Un gobierno que, en época de precios altos, trata de controlar la especulación, actúa tan sabiamente como el capitán de un barco zozobrado que se resiste a restringir a la tripulación a medias raciones. En la primera hambruna no podía ocuparse nadie en el negocio de granos sin contravenir la ley. En 1866, una gran cantidad de hombres respetables ingresaron al comercio porque el gobierno, publicando semanalmente los precios en cada distrito, hizo que el tráfico fuera fácil y seguro. Todos sabían dónde comprar el grano más barato y dónde venderlo más caro. Y los alimentos eran también comprados en los distritos donde había abundancia y llevados a aquellos que los necesitaban con más urgencia. La experiencia de Bengal, que tuvo 2 fracasos de cosecha de grandes proporciones en un mismo siglo, proveyó un laboratorio para probar las dos políticas. En el primer caso, se impuso el control de precios y un tercio de la población murió. En el último caso, se permitió que funcionara el mercado libre y la escasez se mantuvo bajo control. Final del tercer capítulo. Siguiente capítulo, capítulo número 4, Canadá y los Estados Unidos, los primeros siglos. Te espero en el siguiente capítulo. Un abrazo, hasta la próxima. Nos estamos viendo.